Lo que acaba de pasar en Supervivientes ha dejado completamente hundido a Alvar, porque Nagore ha decidido sacar a la luz todo lo que supuestamente decía de sus compañeros a sus espaldas. Acusaciones, traiciones y un momento de tensión brutal que terminó explotando cuando Almudena escuchó una frase que la dejó completamente en shock. Nadie esperaba que una conversación aparentemente inocente terminara provocando uno de los momentos más incómodos y explosivos de toda esta edición de Supervivientes. Porque cuando la convivencia llega al límite, cuando el hambre ya controla las emociones y el agotamiento mental empieza a destruir la paciencia de todos, cualquier comentario puede convertirse en una bomba. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido esta noche con Alvar Seguí. Lo que comenzó como una simple preocupación hacia Ivone Reyes terminó destapando una cadena de acusaciones, sospechas y comentarios ocultos que hicieron explotar la palapa por completo. Y lo peor de todo, es que cada minuto que pasaba hacía que la situación fuera todavía más tensa. Desde el inicio de la gala ya se percibía un ambiente extraño. Miradas incómodas, gestos serios, silencios demasiado largos. Algo estaba pasando entre los concursantes y nadie terminaba de entender qué era exactamente. Pero entonces Nagore Robles decidió hablar, y ahí comenzó el caos. Todo giraba alrededor de un comentario que Alvar le había hecho a Ivone Reyes días atrás. Una frase que, según ella misma confesó, le afectó muchísimo más de lo que parecía. Quizá es un buen momento para irte a casa. Una frase aparentemente simple, pero que dentro de un reality como Supervivientes puede caer como una auténtica bomba emocional. Porque cuando llevas más de 60 días sobreviviendo bajo presión extrema, cualquier palabra pesa el doble. Y más aún si viene de alguien con quien convives día y noche. Ivone lo explicó claramente en la palapa. Reconoció que aquellas palabras le hicieron muchísimo daño, que le generaron dudas, y que incluso llegó a pensar si Alvar realmente quería ayudarla, o si en el fondo estaba intentando quitarse una rival fuerte del camino. Puede ser que me quiera hacer la 13-14. ¡Bum! La frase dejó a todos completamente en silencio. Porque en ese momento ya no se hablaba de preocupación. Se hablaba de estrategia, de manipulación, de posibles juegos ocultos dentro del concurso. Y claro, todas las miradas fueron directamente hacia Alvar. El concursante intentó mantener la calma. Explicó que nunca quiso hacer daño a Ivone, que simplemente la veía más cansada últimamente, más apagada en las pruebas, más débil físicamente, y que solo quería saber cómo se encontraba realmente. Pero Nagore no se lo creyó ni por un segundo. Y ahí fue cuando todo explotó de verdad. Porque lejos de aceptar las explicaciones de Alvar, Nagore empezó a sacar información que dejó completamente descolocados a todos los concursantes. Tú no eres médico, y desde luego no eres buen amigo para decirle a alguien que se plantee irse. La tensión ya era enorme. Pero lo peor estaba por llegar. Ivone confesó entonces algo que dejó en shock incluso a Jorge Javier. Admitió que aquellas palabras habían llegado a afectarle, tanto que incluso pensó en hablar con la dirección del programa para plantearse abandonar. Llegué a dudar. Y ahí el ambiente se volvió completamente irrespirable. Porque nadie esperaba que un comentario aparentemente inocente hubiera provocado semejante impacto emocional. Pero Nagore todavía no había terminado. Y fue justo en ese momento cuando soltó una frase que cambió completamente la gala. Y más cositas. Solo escuchar eso ya hizo que todos los concursantes se pusieran tensos. Porque cuando alguien dice "hay más cosas", significa problemas. Y vaya si los hubo. Nagore comenzó entonces a revelar conversaciones privadas que, supuestamente, Alvar había mantenido sobre algunos compañeros. Comentarios que hasta ese momento nadie conocía públicamente. Ivone me preguntó si alguna vez habíamos dicho que Almudena podía comerle la cabeza o manipularla, y eso viene de Alvar. ¡Boom! La reacción de Almudena fue inmediata. «¿Eso has dicho de mí?» La cara de sorpresa era total. Porque en ese instante Almudena entendió que se estaba hablando de ella a sus espaldas. Y eso lo cambió absolutamente todo. Alvar intentó reaccionar rápido. Explicó que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Que simplemente había expresado un pensamiento en voz alta. Una percepción sobre la relación entre Ivone y Almudena dentro del concurso. Pero cuanto más hablaba, más complicada parecía la situación. Porque cada explicación generaba nuevas dudas. Alvar aseguró que veía a Almudena como una figura casi maternal para Ivone dentro del reality. Que pasaban muchísimo tiempo juntas y que eso le había hecho reflexionar. Pero claro, el problema ya no era solo lo que había querido decir.
El problema era cómo había llegado toda esa información a Nagore. Y ahí fue cuando la palapa explotó definitivamente. Porque Nagore decidió seguir tirando del hilo. ¿Quieres decirme en persona lo que piensas de mí? Silencio absoluto. Las caras de los concursantes eran de auténtico shock. Porque Nagore acababa de llevar la situación al límite máximo. Alvar intentó responder con cautela. Reconoció que no terminaba de confiar en ella. Que había cosas de su actitud que no lograba entender. Pero entonces Nagore soltó la bomba definitiva. Tus palabras son, no las soporto. Me saca de quicio. ¿Esta de qué va? Queda en ridículo constantemente. ¡Bum! La palapa se vino abajo. Porque ya no eran sospechas. Ya no eran indirectas. Eran frases concretas. Durísimas. Demoledoras. Y lo más fuerte, es que Alvar no pudo negarlo completamente. Jorge Javier observaba la escena completamente sorprendido. Intentando entender cómo toda esa información había terminado llegando a Nagore. Y entonces llegó otro momento increíble. Nagore, entre risas, dijo que tiene mucho oído. Una frase que desató todavía más tensión. Porque en ese momento todos empezaron a preguntarse lo mismo. ¿Quién habla con quién dentro del concurso? ¿Quién cuenta realmente las cosas? ¿Quién está traicionando a quién? Y ahí es donde el reality entra en su fase más peligrosa. Porque cuando la confianza desaparece, todo se rompe. A partir de ese momento, nadie sabe qué comentario puede salir a la luz. Nadie sabe quién puede estar hablando a sus espaldas. Nadie sabe quién dice la verdad. Y eso destruye completamente la convivencia. Lo más impactante es que Alvar parecía cada vez más acorralado. Intentaba explicarse. Intentaba justificarse. Pero cada frase parecía empeorar la situación. Porque ya no importaba tanto lo que había dicho. Importaba cómo se sentían los demás después de escucharlo. Ivone estaba decepcionada. Almudena, completamente sorprendida. Nagore, furiosa. Y el resto de concursantes, observando cómo todo explotaba delante de ellos. Muchos espectadores ya consideran este momento uno de los más tensos de toda la edición. Porque ha mezclado exactamente los ingredientes que convierten un reality en un fenómeno viral. Traición, secretos, desconfianza y enfrentamientos en directo. Pero lo más peligroso es que esto no parece haber terminado aquí. Porque ahora mismo la convivencia está más rota que nunca. Los grupos empiezan a separarse. Las alianzas cambian. Y las sospechas crecen cada día más. Porque después de esta gala, nadie sabe realmente quién dice la verdad dentro de Honduras. Y cuando llega a ese punto, todo puede explotar todavía más. ¿Y tú, después de todo lo que acabamos de ver, crees que Alvar ha quedado completamente retratado o piensas que Nagore ha exagerado demasiado? Porque lo que está claro es que la convivencia dentro de Supervivientes acaba de entrar en uno de sus momentos más peligrosos, y después de estas acusaciones ya nadie parece confiar en nadie. Quiero que me dejes ahora mismo tu opinión en comentarios. ¿Quién dice la verdad? ¿Nagore ha destapado algo muy grave? ¿O Alvar está siendo víctima de una guerra dentro del reality? Te leo absolutamente a todos porque este tema está incendiando las redes y quiero saber de qué lado estás. Y si te gustan los bombazos, las peleas más tensas y todos los momentazos virales de Supervivientes antes que nadie, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita porque lo que viene en los próximos días puede explotar todavía más.